Amigos, bienvenidos una vez más a Últimas Noticias de hoy. Hoy traemos una increíble noticia, algo que estoy seguro que va a alegrar miles y miles de familias y residentes en los Estados Unidos. Recomendamos que se quede hasta el final del video porque va a conocer detalles de una noticia muy interesante que estoy seguro que va a alegrar los bolsillos de muchos. Recuerden darle clic al me gusta, suscribirse al canal, eso nos ayudaría muchísimo para continuar trayendo estas noticias. Pues bueno, como se ve en el título, es la última oportunidad, ya que estaremos hablando de un cheque de estímulo estatal de $6,000, las cuales las solicitudes están cerrando esta misma semana. Pues bueno, la búsqueda constante de soluciones que están buscando todos los gobiernos para ayudar a los residentes en los Estados Unidos con los ingresos más bajos o desiguales está llevando a la implementación de programas como el que veremos el hoy. Este programa se está dando únicamente en el estado de California. Pues bueno, en sí tiene como objetivo ofrecer un alivio financiero directo a las personas que cumplan con ciertos requisitos de elegibilidad. Va a estar proporcionando la oportunidad de recibir un generoso cheque de estímulo estatal de hasta $6,000. Es, sin duda alguna, un esfuerzo gubernamental con muchas formas y partes innovadoras de un esquema de ingresos garantizados. Hemos hecho otros videos hablando de programas de ingresos garantizados, así que los invito a que vean esos videos para que entiendan de qué es lo que estoy hablando. Bueno, la fecha límite de solicitud es el 27 de enero, pues estamos a unos días nada más. Sin duda alguna el reloj ya está corriendo, pues en esta fecha límite se podrán enviar las solicitudes a más tardar hasta medianoche. No pierdan esta oportunidad, accedan a este programa. Yo les digo, va a ayudarles muchísimo. Esto sí marca la diferencia en las finanzas. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para poder calificar? Antes de esto, quiero mencionarles que el link de la solicitud se las voy a estar dejando en la descripción o en la caja de comentarios. Pues muy bien, ¿cuáles son los requisitos? Van a empezar a tener hijos dependientes, ¿ya? Hijos que vivan con usted y dependan netamente de usted. Este programa está diseñado exactamente para apoyar a familias con responsabilidades parentales. Segundo requisito, un ingreso familiar bruto del 100% o menos del nivel federal de pobreza. Esto para más o menos una familia de 4 personas, estaremos hablando de un umbral de unos $31,200 antes de impuestos anualmente. Segundo, residir un código postal resignado por el mismo gobierno de California. La elegibilidad va a estar vinculado a las áreas más específicas de pobreza dentro del estado. Y bueno, tenemos los beneficios y los cronogramas de pagos. Hasta el momento se espera que estos primeros pagos se realicen en esta primavera de este año 2024. Los fondos que va a tener este programa son de los residentes o el dinero que sobró de la ley de recuperación, como bien conocemos, de la pandemia. Está diseñado netamente para la recuperación de la ciudad después de los desafíos impuestos por la pandemia. Pues ante este programa, si tienes dudas sobre tu elegibilidad en función de tus ingresos, el programa de ingresos garantizados, etcétera, también podemos obtener una calculadora en línea en el mismo sitio web de la solicitud, en el cual pueden evaluar tu situación según los datos que tú puedas otorgarle y saber si es que eres elegible. Eso sí, ten en cuenta que va a requerir documentación que respalde tu situación financiera, que demuestre que tú no ganas más de 31,000 y pico dólares anuales. Es crucial tener presente que solo un miembro de la familia puede calificar. Entonces, no perdamos la oportunidad, señores. ¿Eres californiano? Accede a este valioso programa. Antes de la fecha límite, envía tu solicitud y aprovechate de este alivio financiero que está diseñado para respaldar a familias como la que tú tienes, una familia que actualmente está con problemas económicos. Pues bueno, en California, como les mencionamos, no es el único estímulo, la única ayuda económica que se ha dado recientemente. Pues en el año 2023 existieron ayudas que actualmente aún continúan enviándose. No expiraron, más que todo para las personas que no lograron llegar a tiempo. Hace unos días tan solo dimos a conocer también en otro video
un programa que beneficia a los trabajadores agrícolas y de otras industrias de California. Las cuales actualmente abrieron nuevamente sus solicitudes. En el año 2023 ya se había comenzado a hacer la repartición de este dinero. Sin embargo, si reclamaste el pago y no recogiste la tarjeta en la cual iba prepagado este alivio o no lo utilizaste, pues bueno, este dinero podrías aún recuperarlo. Se trata del programa de subvenciones de ayuda para trabajadores agrícolas y alimentarios, el cual otorgó aproximadamente 670 millones de dólares durante la pandemia. Fue dirigido a 14 organizaciones, si no me equivoco, que eran sin fines de lucro y también hubo una entidad tribal. Con ese presupuesto, las entidades emitieron pagos únicos de ayuda de 600 dólares, eso sí, a un sector específico, trabajadores agrícolas y alimentarios elegibles. Muchas de estas organizaciones son en California. Dora Medeville, que es la administradora y fiscal de este programa dentro de la Cooperativa Campesina de California, aseguró que tanto las tarjetas o los cheques en los cuales se emitieron estos pagos, como el dinero que incluyen, tienen una fecha límite, una expiración. Esto significa que si hay trabajadores que solicitaron este estímulo y no lo recogieron o no lo han utilizado, podrían perderlo. Si un trabajador agrícola solicitó este pago y fue aprobado, tiene máximo 3 meses para reclamar el cheque o la tarjeta de débito en la cual debías tener estos 600 dólares de beneficios. Pues bueno, en este sentido, si alguien aprobó para estos pagos entre octubre, noviembre y si no me equivoco también diciembre del 2023, pues estarías muy cerca de perderlo. Prácticamente las fechas límites estarían cayendo entre marzo y abril. Los fondos que van a tener estos cheques o estas tarjetas de débito también tienen fecha de expiración. Si tú recogiste el pago, tienes hasta 6 meses para usar tus 600 dólares de beneficio. Por ejemplo, si tú recogiste tu tarjeta entre julio y agosto del 2023 y no utilizaste este dinero, pues bueno, podrías llevarte la sorpresa de que ya no exista cuando quieras hacer uso de estos fondos. En tanto, las tarjetas de débito también tienen una validez y es por 1 año desde que se activaron. Sin embargo, luego de que los fondos expiren mucho antes, de nada te servirá esperar a activarlas. Es importante decir resaltar que las organizaciones en California también reactivaron las solicitudes en este año. Eso significa que los plazos de expiración se mantienen en cuanto tu reclamo sea aprobado. Si no has pedido este pago en años anteriores y calificas a él si es que has trabajado en campos agrícolas, entonces vas a tener que cumplir con ciertos requisitos para poder obtener este alivio. Bueno, vamos a ver más o menos por encimita cuáles son los requisitos. Para empezar, haber sido o ser trabajador de primera línea, tanto en el año 2020, 2021, puede ser hasta el día de hoy, pero al menos en el 2020. No tener un puesto directivo, contar con una identificación, contar con un comprobante de empleo, puede ser un recibo de sueldo, es lo de menos. Puedes haber trabajado también a partir de enero del 2020 o también si es que sigues siendo empleado en alguno de estos sectores mencionados, pues también puedes recibirlo. El estado migratorio del solicitante no es un requisito. Eso significa que es posible que también trabajadores indocumentados puedan ir a estas organizaciones y aplicar a este pago. Solo recordemos que tu solicitud tiene que ser aprobada para que recibas el pago de 600 dólares y por la cantidad de fondos. Es muy posible que no todas las personas elegibles puedan conseguirlo, pero no perderías nada por intentarlo. Pues bueno, prácticamente estas dos ayudas económicas en California están activas en este momento. Si es que tú ves que cumples con alguno de los requisitos mencionados, tanto en la primera noticia como en esta segunda, no dudes y envía tus solicitudes. Para la solicitud de este nuevo programa que mencionamos al inicio, vamos a estar dejando el link en la descripción y en la caja de comentarios. Así puedes rápidamente enviarlo porque tan solo quedan 2 días, es el 27 de enero. Y para el segundo también dejaremos los links de las organizaciones sin fines de lucros en las cuales vas a poder comprobar la información y de este modo, pues bueno, puedes acercarte a las oficinas físicas.